Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, yo voy a empezar la predicación. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos y a todas. Voy a cantar una canción antes de empezar la predicación. Una canción muy linda. Y vamos a tocar. Gloria a Jesús. Antes de empezar la predicación, por la misericordia de Dios, vamos a cantar una canción. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más me siento viejo, porque importa que crees. Mi placer en él está, y no soy digno de desatar su santidad. Mi entera en él está, y yo camino con la certeza de que estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más me siento viejo, porque importa que crees. Mi placer en él está, y no soy digno de desatar su santidad. Mi vida entera en él está, y yo camino con la certeza de que volverá. Ese es por él que estoy gastando mi vida, poniendo todo con amor, alegría, el dueño de mis vidas. Ese es por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría, el dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más me siento viejo, porque importa que crees. Mi placer en él está, y yo también no soy digno de sacar, pero su santidad. Mi vida entera en él está, y yo camino con la certeza de que volverá. Ese es por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría, el dueño de mis días. Ese es por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría, el dueño de mis días.
Él volverá. Volverá, y en sus manos su recompensa caerá. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar la predicación esta noche. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estaba meditando ese un tema. Yo estaba meditando sobre este tema y voy a tomar ese tema sobre la predicación de esta noche. Gloria a Dios. El tema de esta noche va a ser algo que aquí estoy con el tema. El tema de hoy es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Un nacimiento con propósito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. El nacimiento de Jesús. Un nacimiento con propósito. Aleluya. Bendito sea el nombre de Yahshua. Yahshua es el Mashiach. Aleluya. El nacimiento de Jesús. Un nacimiento con propósito. Es el tema de esta noche. El nacimiento de Jesús. Un nacimiento con propósito. Y para este tema vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Amén. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de David, de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya. Vamos a hablar esta noche el punto es el nacimiento de Jesús. Pero también vamos a hablar de diferentes
de diferentes nacimientos que hubo en la Biblia, que fueron nacimientos con propósito. Pero el primordial nacimiento en la Biblia con propósito, más que todo el nacimiento, fue el nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de Jesús fue un nacimiento que marcó un tiempo. Fue un nacimiento que cambió la historia de la humanidad. Hubieron nacimientos, como vamos a ver ahora, varios nacimientos de varias personas que pudo cambiar el trayecto de un pueblo, que pudo cambiar el trayecto de una familia. Pero el nacimiento de Jesús fue un nacimiento que cambió la trayectoria del mundo. La historia después del nacimiento de Jesús fue cambiada, hermano. Porque el nacimiento de Jesús fue un nacimiento con propósito. Fue un nacimiento que cambió historia, hermano. El nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús se decía en los tiempos antiguos. Pero después que Jesús nació, empezó a decirse después de Cristo. Aleluya. Después que Jesús nació, hermano, empezó a decirse antes de Cristo. Y también se empezó a decir después de Cristo. Aleluya. Aún los ateos, la gente que no cree en Dios, la gente que no cree en Jesucristo, hasta sin querer a veces se le puede zafar, dice antes de Cristo. Después de Cristo, hermano, personas ateos, personas que no creen en nadie, personas que no creen ni en ellos mismos. Hay personas que no creen ni siquiera en ellos tampoco. Hay gente que no cree en nadie. Pero Jesús cambió la historia. Hasta los ateos que no creen en nadie dicen antes de Cristo, después de Cristo pasó tal cosa. Aleluya. Aleluya, santo es Jehová. Personas que no quieren recibir a Cristo y dicen después de Cristo, antes de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Santo es Jehová. Bendito sea el nombre de Yahweh. Un nacimiento con propósito. La humanidad como la conocemos, hermano, no era igual. La humanidad como nosotros la conocemos vivía sin ley, vivía sin propósito. La humanidad vivía sin historia propia. La humanidad quería una historia. La humanidad quería vivir una historia. La humanidad quería conocer la historia del verdadero Dios. Pero dice el mismo profeta Isaías que ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les predica, hermano? Pero en el momento que Jesús nació, dice que a una persona que no creían en Dios, que subían a Jerusalén a adorar al Dios de Israel, porque sabían que había un Dios en Israel que hacía prodigios y milagros. Vemos que había un eunuco, y este eunuco dijo: yo voy a adorar a Jerusalén, porque yo conozco que en Jerusalén hay un verdadero Dios. Yo conozco que en Israel hay un verdadero Dios. Y ese eunuco, en hecho, dice que iba a adorar a Dios en Israel, pero no conocía que había muerto un Mesías ya. No conocía que el Mesías ya había muerto y que el Mesías había resucitado. Cuando se le apareció Felipe, le dijo: mira, hay uno que murió.
Hay uno que murió y resucitó. Hay uno que llevó nuestro castigo. Hay uno que nació para morir por nosotros. En un momento, cuando Pilato se le dijeron, cuando Pilato, sí, Pilato se le preguntó, pero Pilato le preguntó a Jesús, ¿es verdad que tú eres el rey? Un hombre sin un peso en los bolsillos, tal vez. Un hombre sin una corona, que lo que se le ponían era corona de espina. Un hombre sin un manto de esos mantos gloriosos, porque los reyes se vestían con manto de púrpura. Se vestían los reyes. Pero cuando Jesús vino con un manto blanco, un manto de oración. Y Pilato le dice, ¿es verdad que tú eres rey? No, perdón, Herodes le dice, ¿es verdad que tú eres rey? Y Jesús le dice, yo para esto he nacido. Un nacimiento con propósito, hermano. Jesús nació con propósito. Jesús le dijo, yo para esto he nacido, para ser rey. Pero mi reino no es de este mundo. Por eso cuando los reyes usaban manto púrpura, Jesús usaba un manto blanco, aleluya. Jesús no usaba túnica como los reyes, usaban una túnica de púrpura, una túnica reales. Jesús lo usaba un manto de oración. Jesús lo que tenía un manto blanco de oración. Porque para eso Él nació. Pero su reino no era de este mundo, hermano. Porque su nacimiento, el nacimiento de Jesús, fue un nacimiento con propósito. Fue un nacimiento con un plan divino, hermano. Y tú también que naciste, tú naciste con propósito. Y vamos a ver ahora personas que nacieron con propósito. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, hermano. Vamos a ver lo que pasa cuando un nacido escogido nace. Cuando una persona nacida con un propósito nace, hay turbación en el aire. Hay hasta muerte que pasa, hermano, cuando nace una persona con propósito. Matanza de los niños. Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hija. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que lloró a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hermano, un nacimiento con propósito trae persecución a tu vida. Un nacimiento con propósito trae persecución a tu familia. Un nacimiento con propósito va a traer persecución hasta la persona que está alrededor tuyo. Hasta en la ciudad que tú te encuentras, va a traer tribulación, hermano. Por cuanto el nacimiento, cuando hay propósito en un nacimiento,
Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice que Herodes dijo, vinieron unos reyes magos y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dijo, el hijo el rey de los judíos. ¿Cómo es eso que ustedes me están hablando? El rey de los judíos, si el único rey aquí soy yo. Herodes quería reinar solamente él y reinar él con su descendencia. Aleluya. Pero cuando llegaron estos magos y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes dice, se turbó, dice, y se turbó Jerusalén también. Y dice que los ancianos investigaron y dijeron, el rey de los judíos tiene que nacer en Belén de Judea. Y Herodes dijo, mándame a los magos para allá. Agarró a los magos y le dijo, manda, vayan allá y averígüenme cuándo el niño, dónde está el niño, para yo ir a adorarlo también. Pero la intención de Herodes era ejecutar a ese niño. Porque no creas que porque el propósito de Dios está sobre tu vida, que no va a haber personas que se van a levantar para hacerte daño. Porque el propósito de Dios está en tu vida. Tú decías, el propósito de Dios está en mi vida. Yo no tengo que cuidarme. Olvídate, hermano. Cuando usted ha nacido con propósito, va a haber personas que van a perseguirte. Va a haber personas que te van a querer hacer daño, aun si tú haces nada, hermano. Y Herodes dijo, yo voy, vayan y vengan de nuevo para yo ir y adorar a Jesús. Pero cuando los reyes magos fueron, los magos, no reyes magos, sino los magos, fueron, ellos dijeron, el ángel de Dios dijo, no vayan ante Herodes de nuevo, porque si van ante Herodes, Herodes va a acabar con ese niño. Y se fueron por otro camino. Y dice que cuando ellos se fueron, Herodes, cuando se vio que pasaron días y pasaron meses, y él esperando que los reyes, esperando que los magos volvieran ante él, dijo, pero ¿qué es lo que fue que me hicieron esta gente? Y dijo, agárrenme a todos los que nacieron en Belén, de 2 años para abajo, y mátenlo a todos. Un nacimiento con propósito. Y Herodes mandó a matar a todos esos niños. Todos los hijos de Raquel los mandó a matar. Cuando un nacimiento con propósito, no es que las cosas van a ir de color de rosa, como muchos creemos. ¡Ay, pasa! Fulanito nació. ¡Ay, déjame ver! ¡Ay, va bonito! Mira qué lindo. No. Va a haber persecución, hermano. El diablo va a querer devorarte. El diablo va a querer destruirte cuando hay propósito de Dios en tu vida. Y hay personas que a sus hijos dicen, ay, fulanito nació para reinar. Y sin Dios decirle que nació para reinar. Ahora, si Dios te dijo que fulanito que Dios lo escogió para un llamado, entonces calla. Porque hay que callar cuando el Señor nos dice algo. Porque el diablo siempre está vigilando sobre nuestra vida para destruir todo lo que nace con propósito. El diablo lo quiere destruir. Y vamos a ir a eso. No hay tiempo para hablar de este tema, porque tengo unos cuantos versículos aquí. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Un nacimiento con propósito. El nacimiento de Jesús primeramente. Porque Jesús fue el nacimiento que cambió la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús no fue que cambió la vida de un hombre. El nacimiento de Jesús no cambió la trayectoria de un pueblo. El nacimiento de Jesús cambió la historia entera, hermano, de la humanidad. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más grande que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él
para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios también temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y labrillo, y en toda la labor del campo, y en todo su servicio, a cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Vemos que el pueblo de Israel, porque el faraón que se levantó en ese tiempo, ese consejo que tuvo ese faraón no era de faraón. Ese consejo vino del mismo diablo, hermano. El diablo dijo, parece que el diablo se le metió adentro a faraón y le dijo: acaba con los israelitas. Acaba con ellos. Ese fue el mandato de Satán sobre el pueblo. Porque un hombre normal no va a decir que maten a alguien. Un hombre sin el diablo adentro, porque solamente una gente con el diablo adentro se le ocurre decir que maten a alguien. Y no solamente a matar a alguien, sino matar a un pueblo, destruir vida de niños inocentes. Solamente que el diablo lo tenía dentro. Y dice que el faraón, cuando el tiempo señalado se había cumplido, cuando el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, porque fue una sentencia que el Señor le dio, y el diablo no es ciego, el diablo no es sordo tampoco. El diablo, cuando ve que verdaderamente, cuando el diablo sabe que se está cumpliendo el tiempo de la vida de alguien, el diablo dice: es el tiempo de destruirlo. Es el tiempo de destruir esa vida. Porque el diablo le duele los nacimientos con propósito. Al diablo le duele aún los nacimientos de ciertos pueblos, porque ese es el nacimiento del pueblo de Israel. Ese era el tiempo del nacimiento del pueblo. Pero el diablo no quería que ese nacimiento sucediese. Y dice que dijo: voy a terminar el pueblo entero, pero lo voy a terminar pasito, para que las mujeres nada más quedaran con las mujeres. Digo Faraón, nada más nos vamos a quedar con las mujeres, pero todos los hombres hay que darle para abajo. El plan del diablo, hermano. Porque los egipcios, ¿qué es lo que querían los egipcios? Los egipcios lo que querían era sus mujeres, pero no querían a los hijos de Israel. Y no querían que el pueblo de Dios fuera libre. Hermano, cuando hay liberación, la liberación es un nacimiento, hermano, también.
Y vamos a leer Isaías. El tiempo es corto. Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Isaías 9, amén. Isaías 9, 6 al 7. Amén. Gloria al Señor. Isaías 9, 6 al 7. Aquí hay una profecía del nacimiento de Jesús. Y dice, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El atributo de Cristo. Los atributos de Cristo, hermano. Un niño no se ha nacido. Un niño le iba a ser dado al pueblo de Israel. Pero ¿qué aconteció? Cuando el niño nació, el pueblo de Israel dijo: tú vas a reinar sobre nosotros. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? ¿Eres tú que vas a reinar sobre nosotros? Aleluya. Ayer leí, estábamos hablando de estos días, el último mensaje que envié, dice que a lo suyo vino, hermano. A lo suyo vino a su pueblo. Jesús vino a su pueblo, hermano. Jesús vino a los israelitas, no fue a los gentiles, fue a su pueblo que vino Jesús. A lo suyo vino. Y este niño, esta profecía de este niño, no fue solamente para una mujer, no fue nada más para María, no fue nada más para José. Un niño nos es nacido. Hermano, esta profecía fue una profecía, el pueblo entero se la dio esa profecía del Señor. El niño no era nada más de María y de José, era del pueblo hebreo, hermano. El Mesías era del pueblo judío, hermano. El Mesías no era de los gentiles, era del pueblo judío. Un niño nos es nacido. Pero el niño que te nació, aleluya, ¿qué hiciste con el niño que te nació? Lo rechazaste. Rechazaron a su propio hijo. Rechazaron a su Mesías. Es lamentable, hermano. Esta historia duele, hermano. Esta historia duele más que si fuera uno mismo. Que el pueblo haya rechazado a su propio hijo, porque Jesús era el hijo del pueblo, hermano. El hijo del pueblo hebreo. El enviado del pueblo hebreo. El salvador del pueblo hebreo, hermano. Esta historia le duele más a uno que al mismo pueblo, hermano. Por el espíritu uno ve cómo pasan las cosas. Cómo rechazar al Mesías, hermano. Rechazar el enviado de Dios. No recibir al que te enviaba. Aleluya. Primera vez de ellos, capítulo 3, versículo 2. El nacimiento de Jesús. Pero estamos hablando de varios nacimientos a propósito. La pena, hermano. Todavía están ciegos. El pueblo hebreo está ciego, hermano. No reconocía al Mesías, hermano. No reconocía a tu enviado, hermano. Eso es ceguera, hermano. Ceguera espiritual, hermano. Da pena, hermano. Pero un día el Señor le va a abrir los ojos para que ellos vean
Dice que van a llorar como llorar por el unigénito. Van a clamar, van a gritar por su hijo, hermano. El día que los ojos se les abran, van a llorar por el unigénito. Van a llorar, se van a llenar de clamor, de moco. Ese día yo lo espero, hermano. Ese día lo tengo yo que ver. Aunque sea que yo esté transfigurado ese día. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo. Este tema me da gusto, hermano. Me da gusto este tema. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Quemará sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombre. Otro nacimiento con propósito, el nacimiento de Josías. Dice que Josías se empeñó. Cuando Josías cumplió su mayoría de edad, parece que Dios mismo le dijo: cumple tu profecía. Aleluya. Cuando Dios te dice, hermano, cumple tu profecía, cumple tu ministerio y no te detengas. Hermano, que te muera, tú prefieres morir en el desierto. Si tienes que morir en el desierto. Cuando el Señor te habla, te dice: cumple tu ministerio, hermano, cúmplelo. Aleluya. No te detengas por hombre, ni por mujer, ni por niño, ni por nadie. Josías nació. Antes de que Josías naciese, había mucho tiempo atrás. Dice que hubo un profeta joven que vino de Judá. Dice que Jeroboam hizo un altar y dijo: aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y le puso 2 becerros al pueblo. Le dijo: mira ahí tus dioses que te sacaron de Egipto. Mira, adore esos dioses, prende el incienso. Y escogió hombre, que yo no sé de dónde salieron esos hombres. No sé de dónde salió esos hombres, aleluya. Jeroboam, yo no sé de dónde Jeroboam, aleluya. Me da risa, hermano, porque dice que los sacerdotes tenían que ser levitas, hermano, tenían que ser de la descendencia de Aarón. Y dice que Jeroboam agarró y dijo, le hizo 2 becerros al pueblo de Israel, después que el Señor lo elevó, después que el Señor lo puso donde él estaba, porque Dios mismo fue quien puso a Jeroboam como rey. El Señor lo puso en una estatura espiritual, hermano, que ningún hombre lo podía bajar. Es tan tal que Dios es tan bueno, hermano. Dios es tan bueno. Y dice que Jeroboam se construyó 2 becerros. Cogió 10 tribus de Israel, hermano. El Señor le dio 10 tribus, hermano. Y a la casa de David, nada más le dio 2 tribus, hermano. Y aún así, ese hombre hizo ese desorden que hizo. En el libro de noticias que No. Entonces, el rey de Jeroboam dijo, le construyó y después le puso unos sacerdotes ahí que no eran del linaje de David. Porque si él quería, porque el Señor lo bendijo a Jeroboam, y si él quería construir un templo a Dios, nada más tenía que pedirle permiso a papá. Papá, mira, yo quiero construir un templo como hizo Salomón o como hizo David. ¿Qué hizo David? David dijo, papá, usted me ha bendecido grandemente y yo quiero bendecir su nombre. Déjeme construir un templo. Eso fue lo que hizo David. David no fue insensato como Jeroboam que hizo. Déjame yo agarrar para manipular el pueblo. Agarrar y crearle 2 becerros al pueblo para que el pueblo adore los becerros que ni vida tiene. Ese charlatán, a eso se le puede decir a una gente así, se le llama charlatán, eso que hizo Jeroboam. Tú le podías pedir permiso a papá, dime, yo quiero construir tu templo, dame el permiso y déjame buscarme que sea 2 o 3 sacerdotes. No estaba mal la idea de Jeroboam. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam hizo así,
Ahora le voy a construir 2 becerros grandísimos al pueblo y se lo voy a lavar con el oro. Yo voy a lavar los becerros con el oro y les voy a poner unos sacerdotes ahí y que prendan incienso. El Señor dijo, tú lo vas a hacer así, Jehová. Pues yo también voy a hacer de una manera. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? De la casa de David, de la familia de David, aleluya, se va a levantar uno que se va a llamar Josías. No se sabe cuántos años pasaron después, parece que 40 o 30 años. No se sabe cuántos años pasaron antes de que se cumpliera esa profecía. Y ese que se va a levantar en tu altar, ¿tú sabes lo que va a hacer? Él va a quemar los inciensos. Él va a quemar los huesos de los sacerdotes que sacrificaron a Baal para que respete a papá Dios. Que respeta a Dios, hermano. El Señor es un Dios de idea. Si usted le presenta a Dios su idea, Señor, tengo tal idea. Señor, mira a ver si es de ti. Porque Dios lo que quiere es que usted le sirva. Y cuando usted le sirva bien, con temor y temblor. No tampoco que usted va a hacer algo para Dios y se va a poner a hacer lo que usted quiere y hacer sinvergüenza. No. Si usted va a hacer algo para Dios, hágalo con temor y con respeto. Altar. Clamó al profeta. No le clamó ni siquiera al rey, le clamó al altar, oye, hermano. Altar de Dios. Se va a levantar uno de la casa de David. Que te lo voy a enseñar que las cosas de Dios hay que hacer con temor. Que el Señor te bendiga, Robán, tú sabes, hacer sin vergüenza. El Señor te bendice y tú haces lo que se te da a tu gana. Sea agradecido, hermano. Hay que ser agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios, hermano. Isaías capítulo 7, vamos a leer. Si usted hace la cosa bien de Dios, no hace como los hijos de Eli, porque usted tiene que mirar los ejemplos de la Biblia. Porque hay gente que lee la Biblia es para leerla nada más. No la leen para vivirla. Y gente que venga a los hijos de Aarón, aún siendo sacerdote, nada más porque quemaron un incienso que Jehová no lo mandó, el Señor lo cortó. Los ejemplos son para que nosotros lo vivamos. Ese ejemplo que la Biblia nos pone es para que nosotros no hagamos igual. No es para que nosotros hagamos lo que queramos. No es que esos ejemplos están ahí nada más para estar ahí. Ay, esos ejemplos el Señor lo hizo nada más para hacerlo. El Señor hizo su ejemplo. Hermano, respeta la cosa de Dios. Hermano, vamos a tener problemas, te lo dije. Hermano, respeta, hermano, te lo estoy diciendo. El Señor hizo ese ejemplo en la casa de Dios. El Señor hizo ese ejemplo, fue para que los hijos de Aarón, para dejar un ejemplo. Y después de agarrar a los hijos de Eli, ¿qué hicieron los hijos de Eli? Los hijos de Eli agarraron y hicieron peor que los hijos de Aarón. Agarraron y hicieron lo que se les dio su gana. Y todos esos ejemplos es para que nosotros no hagamos igual que ellos. No es que esos ejemplos que la Biblia puso ahí, no fue para que hagamos lo que queramos y sigamos como que no hay nada. Isaías 7:14. Un nacimiento con propósito. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen iba a dar a luz un hijo. María, no como muchos católicos agarran y ponen a María como que María es una diosa. María no es ninguna diosa. Disfrazan a su dios antiguo y lo ponen como los dioses bíblicos. Eso María no es para adorarle. María fue una mujer virgen que el Señor le cogió. Pero no era María que el Señor quería que adorasen, era a lo que María tenía dentro. Al Mesías, al niño, al nacido de Dios. Emmanuel, traducido es Dios con nosotros, o Dios en medio de nosotros. Amén. Ya casi ya llegó la hora, pero vamos a terminar ya el tema.
Vamos a ir a Lucas. Lucas, vamos a leer. Nos faltan 2 capítulos y ya vamos a terminar. Lucas capítulo 1, versículo 76. Lucas capítulo 1, versículo 76. 76. Amén. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Esa es la profecía de Juan. Juan acababa de nacer, hermano. Y cuando Juan acaba de nacer, dice que Zacarías hubiera quedado mudo por la incredulidad. Y cuando Juan acababa de nacer, dice que le preguntan a Elizabeth, ¿cómo se va a llamar el niño? Y Elizabeth dice, se va a llamar Juan. Y los que estaban ahí dicen, pero ¿cómo tú le vas a poner Juan a ese hombre? Si en ninguno de tu familia se llama Juan. Métele Zacarías. O ponle tal nombre. Y dice que cuando le preguntan a Zacarías, dice, le escribe y dice, se llamará Juan. Porque el Señor ya había dicho que se iba a llamar Juan. Cuando el Señor dice algo, hermano, no hay nadie que lo detenga. Y dice que Zacarías empezó a profetizar y dijo, y tú, niño, será profeta del Altísimo. Como estaba cantando la canción ahorita, que Jesús, que Juan el Bautista, era que preparaba el camino de Jesús. Y se estoy preparando el camino, enderezando la vereda. Ese es el llamado de Juan el Bautista. Enderecer el camino delante del Señor. Como lo profetizó el profeta Malaquías. Vamos a leer el último. Vamos a ir a Jueces. Jueces 13, hermano. Versículo 1. Vamos a leer nada más el versículo 1. Era hasta el 5. Vamos a leer. Sí, vamos a leer hasta el 5. Ya vamos a terminar. Dice, nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Mamón. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. Oye, el ángel del Señor le dice, yo sé que tu condición, yo sé que tú eres estéril. Ya el Señor sabía que ella era estéril. Y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. El Señor no te habla si Él no conoce tu condición. Cuando el Señor te habla, hay gente que dice, ay, el Señor me está diciendo eso. El Señor sabía ya que ella era estéril. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Nazareo, hermano, no nazareo. Porque hay gente que confundan el nazareo con el nazareato, con el nazareo. Nazareno era un pueblo, y nazareo era un voto, una promesa, cuando la gente no se cortaba el cabello. A Dios desde su nacimiento, y Él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Aquí vemos un nacimiento de Sansón. Un nacimiento que cambió la trayectoria de un pueblo. Porque el nacimiento de Sansón, un nacimiento con propósito, hermano. Pero yo creo que la historia de Sansón, una de las historias más trágicas en la Biblia, fue el nacimiento de Sansón.
Yo no sé si estoy equivocado o estoy en pecado por lo que digo. No sé, puede ser que sí. Pero si está escrito por algo, el Señor lo dejó. Porque Sansón, el plan de Dios sobre la vida de Sansón era que Sansón libertara al pueblo. Que Sansón hizo hazaña, hermano. No se puede quitar que Sansón no hizo hazaña y que Sansón hizo grandes cosas, hermano. Pero el plan de Dios sobre la vida de Sansón, yo no creo que se limitaba hasta donde Sansón llegó. Porque Sansón fue un hombre, hubo ciertos errores que Sansón cometió, que se podía decir, bueno, esos errores fue Dios que los permitió, como enamorarse de una filitea. Dios permitió que Sansón se enamorara de una filitea, a lo primero. Pero hay ciertos errores que cuentan de la vida de Sansón, que no figuran talmente, pero fueron errores fatales, hermano. Sansón tenía que juzgar al pueblo. ¿Y Sansón qué hacía Sansón? Sansón caminaba solo. Sansón no tomó su liderazgo como debía de tomarlo. Sansón se enamora de una filitea y después que se enamora y ve que la cosa le pasaron mal, va y se enamora de una filitea peor. El Señor lo marcó para libertar al pueblo. Pero Sansón lo único que hizo fue en su vida fue matar a Filisteo. Pero el plan de Dios sobre la vida de Sansón no era simplemente matar a Filisteo. El plan de Dios sobre la vida de Sansón era que Sansón libertara al pueblo. Y hay nacimientos que son personas nacidas para libertarlo. Pero por su mal camino, por su mal trayecto que hicieron, por sus malas decisiones que toman, no pueden cumplir el propósito que Dios determinó para ellos. Y a veces yo le digo a muchas, hay personas que se basan, dicen, yo soy escogido de Dios, el Señor me llamó, el Señor me escogió desde antes de yo nacer, hermano. Sí, y tienen razón, y el Señor permite que ellos se salven, y se salvan, porque cuando el Señor escoge a alguien, nadie puede hacer lo contrario. Pero hay cosas, hermano, que por una persona ser cabeza dura, por una persona ser insensata, por una persona no escuchar, no respetar, no cumplir lo que Dios se le dice, hermano, esa persona no logra cumplir su propósito en la tierra. Y hay personas que no logran cumplir el propósito pleno de Dios en su vida. Porque no es que seamos salvos. Es bueno ser salvo. Porque si Dios te cogió para salvación, gloria a Dios. Y que Dios te bendiga. Pero hermano, es un trayecto que Dios hizo por usted. El Señor hizo un plan sobre su vida. El Señor dijo, esa persona, yo tengo un plan para esa persona. Pues esa persona yo tengo grandes propósitos para esa persona. Yo quiero que esa persona liberte a naciones. Yo quiero que esa persona liberte pueblos. Yo quiero que esa persona cumpla cierto trayecto. El Señor tiene expectativas sobre sus hijos. El Señor tiene expectativas. No es que el Señor simplemente dice, yo fulanito yo le cogí. No es simplemente coger a alguien. No se trata de eso, hermano. Se trata de la expectativa de que Dios tiene sobre ti. Y la expectativa, lo que Dios dijo de ti. Como David le decía a Salomón, a cada vez yo veo la Biblia cuando David corría a Salomón. David le dice, Salomón, que lo que Dios dijo de ti se cumpla. A lo que Dios dijo de ti. No lo que yo digo, lo que Dios dijo de ti. Porque hay personas que Dios dice algo de ellos y ellos hacen lo contrario a lo que Dios dijo de ellos. Hacen totalmente lo contrario. Se salvan así. Pero no cumplen lo que Dios dijo de ellos.
Y eso no se trata de salvación, es bueno de salvarse uno. Pero el plan de Dios sobre tu vida no es que tú te salves tú solo. El plan de Dios es que tú salves a tu familia. El plan de Dios es que salve a los vecinos. El plan de Dios es que tú salves tu barrio. El plan de Dios es que tú salves el país donde tú te encuentras. El plan de Dios es que naciones se salven por ti. Es el plan de Dios sobre tu vida. Y por tu insensatez, por tu inmadurez, por tu cobardía, que hay cristianos cobardes, hermano, no se pueden salvar. Hay hermanos que son cobardes, hermano, que Dios tiene que coger hasta las mujeres a veces, por cristianos cobardes, con eso, con Barak. Cobarde Barak. Que Dios perdone si estoy pecando, porque es un siervo de Dios. Pero Barak mostró una cobardía en un momento. Tal vez fue el propósito de Dios. El Señor le dice, mira Barak, mira lo que tú vas a hacer, Barak. Mira el plan que yo tengo sobre ti, Barak. El Señor le habló directamente. Hermano, cuando Dios te habla directamente, que tú tienes una relación con Dios, hermano, y tú desobedeces la relación con Dios que tú tienes, hermano, tú le estás diciendo a Dios que tú no le estás haciendo confianza. Y el Señor le dijo a Barak directamente, le dijo a Barak, ve, reúne al pueblo y ve a luchar contra Sisara. Eso fue lo que papá le dijo a Barak. Y Barak dijo, ay, yo tengo miedo. Cristiano cobarde, yo tengo miedo de que me mate. Si Jehová te dijo que vaya, vete, hermano. Cristiano cobarde. Y cuando Débora le dijo, llama a Barak, le dijo, pero Barak, pero tú sí eres sinvergüenza. Jehová no te dijo que vaya a luchar contra Sisara. ¿Qué es lo que te pasa? Deja su cobardía y vaya a luchar contra Sisara. Que yo lo voy a entregar en su mano. Y aún Dios hablándole directamente, y después le habla a través de una mujer, y se va, ay sí, yo voy a ir, pero si tú vas conmigo. Débora le dijo, pues tú quieres ir, está bien, no hay problema, pero yo voy a ir, pero anótamelo en un papel. Si el Señor nos da victoria, esa victoria va a ser de una mujer. Cuando el Señor le va a dar la victoria a un hombre, por su cobardía, el Señor le dijo, está bien, no hay problema, yo voy a ir. Débora le dijo, yo voy a ir contigo. Deja el miedo, tranquilo. Coge el caballo, yo voy a coger el mío. Pero cuando se gane la victoria, porque Débora estaba segura de que papá le iba a dar la victoria. Cuando se gane la victoria va a ser mía, no tuya. Cristiano cobarde, cristiano miedoso, cristiano que tienen miedo al diablo, cristiano que le tienen miedo hasta una hormiga le tienen el miedo, hermano. Vamos a dejar la cobardía, que muchas almas se mueren a nosotros ser tan cobardes. Mientras hay cristianos, hay jóvenes también cobardes, jóvenes que deberían de ser pastores, jóvenes que deberían de ser profetas, pero su sinvergüenza y su charlatanería, como hoy están pasando muchos jóvenes, y ellos se ríen desde que le dan un aplauso en las redes. Jóvenes que se ponen a hacer videos de chiste, payasería se ponen a hacer, y eso es lo que a la gente le gusta dar like. Tú ves uno diciendo, ay, yo esto que lo otro, haciendo payasadas para hacer a la gente reír, cuando deberían de estar parados en una iglesia, predicando, adorando, haciendo la obra de Dios. Lo que cogen de burla cogen el evangelio, porque la gente no quiere oír palabra de Dios, no. La gente lo que quiere es payasada en las redes para llorar y poner like. A mí no me importa que me dé like. El que escuche este mensaje y no le da like, son problemas de él. A mí lo que me importa es que yo diga la verdad. Y eso es lo que muchos están hoy en día, haciendo payasadas en las redes, para hacer divertir al mundo. Porque ni los cristianos se ríen de eso. Yo veo esos videos, yo lo escucho y me río, pero no es que yo no le doy por no me curarme. En vez de estar parado como unos centinelas orando de noche y vigilando, porque se ponen a hacer payasería en las redes. Jóvenes que deberían de tomar madurez, deberían de estar haciendo cosas grandes, pero lo que están haciendo es hacer reír al mundo. Y jóvenes también, que lo que empiezan a acusar a los otros cristianos en las redes. Y ellos lo que están haciendo, la gente lo sigue, le da me gusta, pero ellos lo que están haciendo es payaso y el diablo riéndose. Y hay muchos que lo siguen, y hay muchos que lo aplauden, y empiezan a imitarlo.
pero no saben lo que están haciendo. Y lo empiezan a imitar y no saben lo que están haciendo. Payasería que están haciendo. Y el diablo riéndose con ellos. El diablo burlándose de ellos. Mire ese payaso en la red, dice el diablo ahí. Así es que el diablo dice. Ellos creen que el diablo les tiene miedo a ellos. El diablo lo tiene como perro a ellos. Lo mira como perro. Lo tiene como una correa. Lo tiene como una correa ahí amarrado. El diablo así es que lo tiene. Y ellos creen que están en alto. No están en alto nada. Haciendo payasería. Ponte a predicar el evangelio para que tú veas. Y ponte a predicar bien como el Señor te manda. No empieces a acusar a los que están sirviéndole a Dios, los que quieren servir a Dios. Y a murmurar y a criticar. Sírvele a Dios para ver qué gente te va a dar ahí. Honra a Dios si en tus redes, no importa, si tú vas a honrarlo en tus redes, honralo. Pero deja de hacer payasería. Vamos a ver si te van a dar ahí. Porque la gente lo que quiere es ver payasería ahí. Para reírse de los cristianos. Y cristianos se matándose como que son perros, como que son gallos. Cristianos peleando con cristianos, como que son gallos en las redes sociales. Si una cosa está mal, usted llama al hermano tal cosa, y otros que empiezan a acusar al mundo. Ay, que fulanito, ay, que el otro, ay, que el otro. No deje de acusar al mundo. Cristianos que están pendientes a la vida del mundo. Si algo está pasando mal, hermano, usted llama al hermano, usted no lo publique en las redes. Hermano, mire, usted está cantando mal, hermano. Lo llama por teléfono, busque su número. Si tiene que desplazarse de su casa, si tiene que ir de Venezuela a República Dominicana, vaya de Venezuela a República Dominicana, paga un billete. Si esa persona se arrepiente por el mensaje que usted le va a dar, usted se gana un alma para Cristo. Pero no empiece a divulgarlo en las redes. Pague un pasaje, haga lo que usted tenga que hacer. Llámelo. Hermano, eso que usted está haciendo no le agrada a Dios. Deje de estar criticando en las redes. Si la cosa está mal, se le dicen a la persona, hermano, mira, está pasando esto y esto y esto. Pero hay gente que se pone de ridículo del diablo, de payaso de Satanás. No saben que son un payaso del diablo. Son payasos, hermano, en las redes. Y vamos a dejar el mensaje aquí. Gloria al Señor. Padre celestial, amantísimo Rey. Tú que moras en las alturas, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos, Señor, Padre hermano. Te doy gracias por este mensaje, Señor. Padre, toca las almas que tienen que ser tocadas, Señor. Guía, Señor, Padre celestial, Señor. Extiende tu mano, Señor, Padre. Si hay alguien que está mal, Señor, que ha escuchado este mensaje, Señor, Padre, que pueda arrepentirse, Señor, que pueda venir a ti, Señor. Para tu gloria y tu honra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.